Listo. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la normativa alimentaria para el aseguramiento de la calidad. Para obtener una buena obtención del aseguramiento de la calidad, vamos a impartir desde la obtención de la materia prima que sea de calidad hasta el consumidor final. Las certificaciones alimentarias en las plantas alimenticias están BPMs, HACCP, que viene a ser puntos críticos de control, la ISO 9001-2015, la ISO 22000, que en este caso es específica para alimentos, BRC, entre otros. Cuando encontramos nosotros productos que estén contaminados con parásitos, con patógenos, con virus, bacterias, o que estén contaminados con pesticidas, detergentes, jabones, estos vienen a provocar daños al consumidor, provocando así infecciones gastrointestinales, intoxicaciones, provocando estos diarrea, eh, dolores estomacales y vienen a dar una desconfianza en el consumo de alimentos. Por este motivo es lo que ahora se está programando a que haya una importancia en la inocuidad alimentaria. Por ende, la inocuidad alimentaria viene a ser de que los productos que se vayan a consumir nos garanticen de que estos no provoquen ninguna enfermedad, tanto al consumidor final, para evitar este tipo de inconvenientes que ya los había mencionado. La inocuidad alimentaria es responsabilidad de todos, como ya lo había mencionado, que va desde una cadena. Entonces, hay muchas empresas que ya realizan lo que son las buenas prácticas agrícolas, que lo hacen incluso de manera orgánica, incluso cuidando de que no exista tanto pesticida en en el producto. Después de esto, estos son llevados al proceso de manufactura, como tomates enlatados, champiñones, o también debemos tener cuidado a la elaboración de cierto tipo de productos, como pueden ser harinas que hayan estado vencidas y vayamos a utilizar en lo que son fideos, tallarines, galletas, igual en el almacenamiento. Siempre en el almacenamiento tenemos que tener cuidado de que no se propaguen los hongos, adicionalmente de que no estén vencidos. En el transporte, la logística, de igual manera. Cuando vayan a perchar los productos, estos deben hacerlo con personal capacitado, siempre y cuando que utilicen la indumentaria con las manos limpias. Y obviamente nosotros como consumidores finales, obtener un producto con las manos limpias, tenemos que asearnos para luego decir, no, el producto me hizo de tal manera que me afectó. No, nosotros también al momento de consumir tenemos que ser responsables al consumir los alimentos. La Organización Mundial de la Salud menciona los principales patógenos que nos provocan daños al consumir los alimentos. Entre estos están Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli, Clostridium y cierto tipo de virus. Los beneficios de las certificaciones alimentarias. Es un acceso seguro al mercado que gana confianza al consumidor, aumento de control operativo, identifica los riesgos de la seguridad alimentaria y gana un reconocimiento mundial. Hay muchas empresas que ya son muy mencionadas a nivel nacional y dicen, ah, esta es la multinacional y ocupo de solo de tal marca. Entonces, gracias a eso, es lo que da un reconocimiento y la confianza al consumidor. Aquí en el país, ¿cómo se obtienen las buenas prácticas de manufactura? Aquí este es un trámite orientado al registro del certificado de buenas prácticas de manufactura para alimentos procesados, otorgados por un organismo de inspección acreditado, que en este caso es la SAE, para alimentos procesados, plantas procesadoras de alimentos, establecimiento de distribución.
Ahora vamos a hablar qué es un alimento procesado. Es toda materia alimenticia, natural o artificial que para el consumo humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación, conservación y que se distribuye, comercializa en envases rotulados bajo la marca del fabricante determinada. El certificado de buenas prácticas de manufactura llamado BPMs está basado bajo la resolución del ARSA 2022, la 016. Anteriormente nos regíamos ante la resolución 057, pero ahora está estrictamente modificado de que se utilice la 016. En el caso de que existan empresas que estén utilizando la 057, tienen un plazo de cumplir esta resolución en el plazo de 3 años para que se haya proyectando a la actualización. ¿Qué es lo que indica esta normativa? Escogí los puntos más importantes y los cuales se hizo énfasis incluso con el Ministerio de la Producción, la ARSA, y con algunos actores del sector agroindustrial, que es cumplir en el artículo 75 indica cumplir como mínimo con los requisitos de BPMs establecidos en el anexo 1. El anexo 1 se encuentra en la normativa 016. El certificado de buenas prácticas de manufactura en el artículo 76 indica los organismos de inspección acreditados y sus inspectores pueden inscribirse en la ARSA siguiendo los lineamientos presentados, los requisitos descritos en el instructivo. En el artículo 77 indica el propietario, gerente, representante legal, representante técnico de la planta procesadora de alimentos deben comunicar a la ARSA mediante un sistema informático 20 días previos a la inspección. ¿Y qué hay que presentar? Es el nombre del organismo de inspección seleccionado, el número de RUT, dirección y número del establecimiento, número de la planta, razón social, fecha, hora de inspección, nombre del inspector designado. Aquí voy a hacer énfasis sobre lo que es el responsable técnico, porque surgen muchas ideas. ¿Quién puede ser un responsable técnico? Un responsable técnico debe tener los requisitos de que debe ser ingeniero agroindustrial, ingeniero biotecnólogo, ingeniero químico, o puede ser de otras ramas siempre y cuando se presente al ARSA su pensum académico, su currículum y su malla curricular en el cual diga yo seguí estas otras materias, tengo un diplomado o una maestría o que me homologuen para yo poder ser responsable técnico. Entonces, la ARSA hace su estudio y le puede otorgar como responsable técnico de una planta procesadora de alimentos. Aquí hice la captura de los organismos de inspección acreditados que se encuentran en la página del ARSA, que están algunos que los voy a mencionar, que está Caliberib, SGS, Incotec, Huyo Veritas. Entonces, la empresa procesadora de alimentos o quien vaya a manufacturar puede escoger entre estos organismos de inspección acreditados, puede hablar y cada uno le cobra su debido precio, ¿no? Entonces, estos están seleccionados solo para plantas alimenticias. En el artículo 78 de la misma resolución 016 indica, la ARSA podrá verificar in situ previo a registrar el certificado de BPMs de no cumplir con los mismos, la ARSA no procederá con el registro de dicho certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ARSA puede dar incluso al organismo de inspección acreditado y si ve alguna anormalidad, simplemente no otorgar el certificado. En el artículo 81, una vez que se otorgue las buenas prácticas de manufactura o se haya cumplido todos los requisitos, el organismo de inspección acreditado debe entregar esto a la empresa, el certificado de BPMs, el acta de inspección,
El informe de inspección favorable donde indica que la empresa cumple con las BPMs, la lista de los alineamientos de los alimentos procesados con sus respectivas presentaciones, clasificados por el tipo de producto y por la línea certificada, firmada y sellada por el organismo de inspección acreditado. En este punto quiero hacer énfasis con lo que respecta cuando son productos a base de cannabis. Aquí no se otorgará en paquete que diga registro sanitario, buenas prácticas de manufactura, sino que debe ser otorgado producto por producto. Y aquí va a ser más énfasis cuando son productos a base de cannabis, que eso lo indica en la misma normativa. Y una guía de verificación de todos los puntos que fueron favorables y tal vez algo, alguna sugerencia o recomendación. ¿Cuáles son las ventajas de obtener unas BPMs? Nos da prestigio, reconocimiento, hay una satisfacción al cliente, ya no tienen miedo al consumir. El incremento de la productividad. ¿Por qué digo el incremento de la productividad? Porque va a haber procedimientos en los cuales van a ser evaluados, se va a quitar los cuellos de botella, va a haber instructivos, registros en el cual se cometan menos errores. No requiere perdón. Aquí en la notificación también vamos a tener una garantía de calidad. Aquí en la normativa hay que tener muy en cuenta cuando menciona la palabra procedimientos. Esto quiere decir de que debe tener el procedimiento, hay que ejecutarlo con su objetivo, alcance, definiciones, todos estos parámetros con su respectivo flujograma, y estos son los famosos POEs, que son aquellos procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección destinadas a mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local alimentario, equipos y procesos de elaboración para prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por los alimentos. Aquí podemos ver en esta gráfica que encontramos a personas que tienen su instructivo y saben cómo deben utilizar su indumentaria, cómo deben ser requeridos estos procesos. Los procedimientos deben contener, como les indiqué, objetivo, el alcance, el responsable. En el responsable debe ser quien lo elabora, quien lo ejecuta y también la aprobación. La aprobación generalmente se da esto por parte de gerencia. Materiales y equipos, la descripción de las actividades. Esto podemos describirlo o puede ser también a través de flujograma. Esto queda a propio criterio de la empresa y los respectivos registros instructivos. Ahora voy a irles nombrando cada uno lo que se encuentra en el anexo 1 de la normativa de la resolución 016 del año 2022. Hay que cumplir las condiciones mínimas básicas aquí que les voy a ir indicando, que dice que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento y limpieza y desinfección apropiado, que minimice el riesgo de contaminación. En las plantas de procesamiento de alimentos, como podemos ver en la gráfica, se realizan los materiales con acero inoxidable. También las superficies deben ser lisas. Los materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso, pretendiendo ser fáciles de mantener, limpiar, desinfectar, que facilite un control efectivo de las plagas y dificulte el acceso y refugio de las mismas. La ubicación. La mayoría de empresas procesadoras de alimentos se encuentran en las zonas rurales, muy pocas ya encontramos en la zona urbana, por lo que estas deben estar alejados de montes, botaderos de basura, fuentes de plagas, construcciones. Entonces aquí les pongo una fotografía en la cual vemos de que está así. Entonces, quien vaya a implementar una planta procesadora de alimentos debe ver todo alrededor, que es como está diseñado.
cómo se encuentran los alrededores. Yo no puedo coger y poner una planta procesadora al lado de algún lugar que sea incluso hospitalizaciones. No, debe ser un lugar alejado de ese tipo de situaciones porque puede haber contaminación. El diseño y la construcción que ofrezca protección contra el polvo, materias extrañas, roedores y otros elementos. La construcción debe ser sólida, las condiciones sanitarias apropiadas según el modelo que se vaya a ejecutar, según también el producto, que brinde facilidades para la higiene del personal. Las áreas internas de producción deben dividir en zonas dependiendo de esta etapa de producción. Aquí podemos ver la distribución de las áreas. En esta parte de la distribución de las áreas, que sea un flujo siempre para adelante. Es decir, si yo voy a hacer ensaladas empaquetadas empaquetadas y voy a poner aderezo y todo esto va a ser con su respectivo registro sanitario, entonces primero recojo el almacén o la materia prima. Después de eso, tengo que seguir una línea recta para que no exista la contaminación cruzada. Aquí les puse un ejemplo de elaboración de galletas, como la elaboración, bueno, almacenamiento de la materia prima, el pesaje, la formulación, el batido y la mezcla. Después de eso se ponen moldes, el horneado, el empaquetado y luego va a su almacén y luego para este ser distribuido. Entonces, aquí no vamos a ver que se esté cruzando, que yo no puedo ponerle el pesaje con la formulación y al lado el horneo. Siempre debe ser de manera recta o lineal. Entonces, aquí no va a haber contaminación del batido con la mezclada y al lado voy a poner ya la distribución. Siempre debe ser en forma lineal. Entonces, esos son los parámetros que se fija en el organismo de inspección acreditado y la ARSA. En lo que respecta a pisos, paredes, drenajes y techos, deben ser lisos. Lo que son los drenajes deben ser de que no ingresen plagas como roedores en las ventanas de igual manera. Los pisos deben estar diseñados para permitir el drenaje, el desalojo y el adecuado y completo de los efluentes. Los drenajes deben estar cubiertos por rejillas que permitan el flujo del agua, pero no el ingreso de las plagas, como ya les había indicado. Las cámaras de refrigeración o congelación deben permitir una fácil limpieza, drenaje, remoción de condensado en el exterior y mantenimiento de las condiciones higiénicas. En las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente el techo, se debe prevenir la acumulación de polvo o residuos que pueden mantener un ángulo. Cuando existe este tipo de intersecciones en las esquinas, generalmente hay empresas que utilizan un tipo de que sea de manera redondeada, que eso lo compran y lo instalan. Otros realizan su proceso, ponen un proceso estandarizado en el cual digan cada qué cierto tiempo se hace exclusivamente ahí la limpieza o se hace de manera mucho más seguida. En lo que respecta a ventanas, puertas y otras aberturas. En el caso de comunicación al exterior, estas deben tener sistemas de protección de prueba de insectos, roedores, aves y otros animales, como ya les había indicado. Aquí les puse una gráfica en la cual existen las puertas de cierre automático o de cierre que no sea tan brusco, porque cuando hay las puertas de cierre brusco, ingresa el aire y ya hay la contaminación. Entonces aquí les puse una fotografía de estas puertas que van cerrando lentamente, pero se cierran automáticamente y no hay el impacto brusco y contaminación incluso de aire o polvo. Escaleras, elevadores, estructuras complementarias. Aquí podemos ver una planta alimenticia en la cual hay estructuras de escaleras y que es muy difícil ya la limpieza porque son estructuras más grandes. Entonces, aquí incluso ya se utilizan zapatos antideslizantes, estructuras
escaleras que deben ser movibles, pero deben ser altas y seguras. Entonces aquí se debe ubicar que no causen contaminación, ¿no? Incluso debe estar súper desinfectado la persona que vaya subiendo la escalera y abajo puede haber productos que se estén elaborando, entonces, o incluso se ponen los horarios de limpieza, que en muchos casos, y de hecho debe ser obligatorio, poner los horarios de limpieza y cuando no exista el periodo de la fabricación de los alimentos o por eso es lo que existen los turnos rotativos. Deben estar en buen estado y permitir su fácil acceso. En el caso de estructuras complementarias, el proceso de producción es necesario las líneas lineales, como ya les había comentado, para evitar la caída de los objetos. En cuanto a las instalaciones eléctricas y de agua, debemos tener los procedimientos de inspección y limpieza. También debemos aquí regirnos ante la normativa INE, en la cual nos indica qué colores utilizar con lo que son seguridades, con lo que son los cables de agua, los cables de luz, las tuberías. Entonces, en este caso, aquí debemos enfocarnos bajo la normativa y utilizar ciertos colores que sea fácil para las personas que hacen el mantenimiento. Lo que es la iluminación, las fuentes de luz artificial que se estén por encima de las líneas de elaboración, envasado y almacenamiento deben estar protegidas para evitar la contaminación. Aquí se utilizan cierto tipo de focos en los cuales no almacenen lo que es el polvo. Deben ser lo más lisos posibles. En lo que es la calidad del aire y la ventilación, se utilizan generalmente ventiladores en los cuales no se impregne igual basuritas, polvos y que sean uso exclusivo para plantas procesadoras de alimentos. El control de la temperatura y humedad. Para esto hay que realizar registros y controlar la temperatura a la entrada de la planta alimenticia, en el medio, en ciertas zonas donde haya cambios bruscos de temperatura y ver en dónde para tratar de homogenizar la temperatura. Entonces, es importante tener los registros diarios de temperatura y humedad relativa. Las instalaciones sanitarias. Las personas van a realizar su proceso y estas deben utilizar los baños. Los baños deben estar fuera del lugar de donde se elabore esto. Cada persona debe utilizar las instalaciones sanitarias tales como servicios higiénicos, duchas, vestuarios en cantidad suficiente e independiente para hombres y para mujeres. Estos deben estar debidamente rotulados, deben tener un mapa de dónde se encuentran incluso para los visitantes. Entonces es importante. Las áreas de los servicios higiénicos deben estar dotados de todas las facilidades necesarias, dispensador de jabón. Los jabones generalmente que se utilizan en las plantas alimenticias no deben contener olores aromatizantes, simplemente deben ser eso. ¿Por qué? Porque a veces van el operario y utiliza los jabones típicos que nosotros utilizamos, olor a rosas, y esto no puede ser así. Se utilizan diferente tipo de jabones. Las zonas de acceso de las áreas críticas de elaboración deben instalarse en unidades dosificadoras de soluciones desinfectantes. Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias y ventiladas. En las proximidades debe haber los lavaderos que deben colocarse avisos o advertencia de personal sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar los servicios sanitarios y antes de reiniciar las actividades de operación. Aquí, en cuanto a lo que son los servicios de plantas, es el suministro de agua. Aquí no puede faltar el agua, la limpieza y mantenimiento de las cisternas, identificación del agua potable y no potable, análisis de agua por un laboratorio acreditado. Siempre es necesario, si se utiliza incluso para lo que es elaboración de ciertos productos, utilizamos siempre el agua, es necesario mandar a analizar
y esto nos dará los parámetros, incluso si es que se encuentran microorganismos o patógenos en los cuales vaya a ser perjudicial para la elaboración del alimento. Hay empresas que utilizan, de acuerdo al producto que se vaya a elaborar, el suministro de vapor, que son sistemas de vapor en el cual se utiliza el alimento para químicos y grado alimenticio. Los servicios de plantas, que es la disposición de desechos líquidos. Aquí podemos ver en la gráfica, cuando hay la limpieza y se manda agua, tenemos que tener este tipo de drenajes, pero como ya les había mencionado anteriormente, para que no interfieran lo que son los roedores. Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos para evitar la contaminación del alimento. Se debe contar con un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, protección, eliminación de basuras. Esto se ha visto ya en la mayoría de plantas alimenticias que ya utilizan por colores, por rotulaciones esto. Yo podría mencionar que casi el 90% de las empresas ya están utilizando cuáles son incluso contaminantes o incluso que se puede reciclar. Yo ya he visto ya bastante de esto, entonces es algo que la mayoría de empresas ya está cumpliendo. En lo que es equipos y utensilios. En lo que son equipos, generalmente se utilizan de vidrio porque son de donde no se mantienen los microbios y también se utilizan lo que son aparatos de acero inoxidable. Sus características técnicas deben ofrecer facilidades para la limpieza, desinfección, deben contar con dispositivos para impedir la contaminación del producto, lubricantes, refrigerantes, sellantes y otras sustancias que requieran para su funcionamiento. Aquí debemos evitar lo que es el uso de maderas. E incluso hasta ahora hay, pero ya como ya se está haciendo más riguroso la ARSA, utilizaban incluso lo que son mesones de madera, mesones de plástico. El plástico tiene porosidades, por lo que generalmente se quedan impregnados patógenos y también no se debe utilizar lo que es la madera. Entonces aquí vemos lo que son dispensadores de vino, entonces debemos evitar eso. Es mejor de que se utilice de acero inoxidable en este tiempo y por eso es lo que se recomienda esto en la normativa 016. En lo que son los equipos, también estos deben estar calibrados. Debe haber el procedimiento de calibración, de verificación. Estos deben tener también sus respectivos registros, cuándo fue comprado, cuándo se hizo el mantenimiento. Cada uno de estos requisitos es importante y estos van a ser verificados ante el organismo de inspección acreditado o de su hecho puede ser la ARSA quien vaya directamente a verificar equipos. ¿Y por qué esto? Porque a veces puede pasar de que se utilice productos alérgenos y se sobrepase una balanza del producto alérgeno y se fue en la formulación así. Entonces puede perjudicar ya al consumidor final y trayendo graves consecuencias. Los requisitos higiénicos de fabricación son las obligaciones del personal para mantener la higiene, el cuidado personal, estar capacitado para realizar la labor asignada. Aquí debemos tener un cronograma de capacitación al personal, tanto sea de higiene, manipulación de los alimentos, cada que cierto tiempo yo voy a dar la capacitación. Entonces, también apenas ingresa un operario, igual, darle la capacitación, instruirle, estar pendiente. Entonces vienen a hacer registros, registro de capacitación anual. Esos son los de lo que tenemos que tener muy en cuenta. El estado de salud del personal. ¿Por qué se menciona el estado de salud del personal? Uno, va a rendir mucho menos. Número dos, va a contaminar a los compañeros de trabajo.
Número 3, también sin querer, si es que está con tos, puede moverse la mascarilla y puede contaminar el producto. Y esto es para el consumidor final y va a haber unas graves consecuencias. La higiene y medidas de protección. Aquí les puse una gráfica. Dependiendo del producto que se vaya a elaborar, se utiliza generalmente la mascarilla, la cofia. Las mallas no son tan seguras, es necesario utilizar el gorro, que es la cofia, también guantes, el delantal. En ciertos casos, también los zapatos antideslizantes. Todo esto es la indumentaria. También debe tener igual uñas cortas, no utilizar lo que son aretes, cadenas, relojes, porque estos vienen a ser igual agentes de contaminación, que puede haber la contaminación cruzada, por más aseado que esté, pero si es que va una operaria con uñas largas, entonces va a haber mucha contaminación. Hay que cuidar mucho esto en las plantas alimenticias. No fumar, también debemos fijarnos en el comportamiento de los operarios, que no fumen, que no estén utilizando a cada rato el celular. El celular igual es una fuente de contaminación. El celular capaz que lo utilizaron en el transporte público. Después le guardaron ahí, pero esta persona está ahí teniéndole en el mandil el celular, entonces está prácticamente contaminando. Así esté se puesto los guantes y esté él mensajeándose o algún tipo de eso. Entonces hay que observar el comportamiento del operario. En lo que respecta a las materias primas, aquí debemos ver la disposición de los desechos líquidos, como ya les había comentado. Eh, También vamos a ver las operaciones de producción. En lo que son las operaciones de producción, aquí debemos contar con técnicas, procedimientos para evitar la omisión, contaminación, error o confusión en el transcurso de diversas operaciones. Entonces, aquí vamos a contar con procedimientos establecidos. ¿Qué nomás voy a realizar? Si es la higiene, ¿cómo voy a realizar el producto? Entonces, qué sé yo, voy a elaborar galletas. Entonces deben estar los instructivos, cuántos van a ser los componentes. Entonces, ese sería el proceso de producción. En lo que son las operaciones de control, áreas y equipos limpios, personal competente, materias primas y material conforme. En lo que son materias primas, debe estar la textura, el olor, la caracterización, debemos ver la fecha de caducidad de cada uno de estos, si está conforme o no está conforme. Si yo voy a elaborar lo que son prácticamente ensaladas empaquetadas y puesto aderezo y puesto un poco de estabilizante de que me dure alrededor de 15 días, entonces yo voy a verificar las materias primas y cuánto estoy poniendo de estabilizantes, de ciertos ingredientes y la composición. En lo que son las operaciones de control, ver las áreas y equipos limpios, el personal que sea competente, materias primas y material conforme. En las condiciones ambientales, también hay que ver la limpieza, los procedimientos, orden. Las cubiertas de las mesas deben ser de fácil limpieza, como ya se había indicado, y si es de acero inoxidable, mucho mejor. La manipulación, aquí en lo que son las sustancias de limpieza hay que tenerlas igual alejadas, con las debidas precauciones, las hojas de seguridad y que estos productos estén diseñados y que estén registrados para el uso de alimentos. No puedo yo coger y utilizar cualquier producto que yo utilice para la limpieza del baño o estos fueron más económicos y estos voy a ponerles en la planta alimenticia. No, deben ser exclusivos para plantas alimenticias. Los programas de seguridad continua, que es el programa de rastreabilidad, trazabilidad desde su proveedor hasta su producto terminal. Las operaciones de producción a continuación igual seguimos con el mismo punto. Aquí es el reproceso de alimentos. ¿Qué quiere decir esto en el reproceso de alimentos? Si es que yo estoy elaborando un producto y me salió mal
algún punto, alguna concentración, esto yo puedo incluso reprocesar para obtener otra materia prima. Qué sé yo, estoy elaborando chocolates, pero mi empresa también fabrica lo que son galletas. Entonces, se me fue una concentración un poquito más de grasa. Y también como elaboro lo que son galletas, pero voy a poner a menos dosis el chocolate, entonces aquí yo puedo utilizarle de nuevo la materia prima, siempre y cuando no me dé una afectación de la inocuidad. No sé si es que me explico aquí en esta parte. Entonces, aquí es, los alimentos que no cumplan con las especificaciones podrán reprocesarse o cuando no cumplan. Es decir, que se puede volver a utilizar siempre y cuando no afecte la inocuidad. La seguridad de trasvase. El llenado o envase de un producto debe efectuarse de manera tal que se evite deterioros o contaminaciones que afecten a la calidad e inocuidad. La validación de gases, bueno, esto solamente se realiza en ciertas empresas donde se ocupan vapores o gases. La vida útil, los registros de la producción deben ser mantenidos en un tiempo de producto de la vida útil. Como ya les había mencionado, hay que ver la vida útil tanto de las materias primas y igual hacer el control de los productos, incluso que nosotros vendimos, la vida útil, incluso es bueno tener el contacto con el cliente, cómo fue esto establecido. En cuanto al envasado, etiquetado y empaquetado, aquí hay que cumplir las normativas CINEN y las normativas del ARSA. Aquí es un producto etiquetado, hay que cumplir el semáforo, si es alto en grasa, azúcares o no los contienen, alto contenido de sal. El sistema gráfico también debe contener lo que es la composición, también debe tener la tableta nutricional. Debe estar también el número del lote. Sí, también se menciona cuando tiene cierto tipo de alérgenos, hay que mencionarlos. La ficha, bueno, aquí debe estar la fecha de elaboración, la fecha de caducidad. eh, Todos estos son los requerimientos que debe tener el producto. Cuando vamos a obtener la notificación sanitaria, hay que cumplir el proceso de etiquetado y empaquetado. El almacenamiento, distribución y comercialización. Aquí igual debemos tener, como ya les había indicado anteriormente, los procedimientos de la producción, los respectivos registros que se realizan en la producción, el almacenamiento, entrada y salida de cada flujo de materia prima o salida de producto terminado con sus respectivos registros. Aquí en la distribución también, ¿qué contacto tenemos con el cliente? ¿A cuántos clientes se vendió? ¿Y por qué tener eso mencionado? Es debido a que si es que hay alguna falla o en algún cliente final hubo alguna intoxicación o algo, ¿cómo nosotros vamos a volver a retirar? Entonces es muy importante también ir cumpliendo lo que son las temperaturas de llegado, porque hay ciertos productos que necesitan una temperatura más fría, como leches, yogures, y otras que necesitan conservarse al ambiente fresco y seco. Entonces, llegar al punto de venta en las condiciones adecuadas, por eso hay que establecer los famosos POEs. Del aseguramiento de la calidad, todas las operaciones de fabricación, procesamiento, almacenamiento y distribución de los alimentos deben estar sujetos al sistema de aseguramiento de la calidad, apropiado con los procedimientos de control que deben prevenir defectos evitables y reducir los defectos. Entonces, en este caso, como ya les había indicado en la fábrica, todo esto hay que hacerlo de forma rigurosa para obtener la seguridad. Y no solamente porque voy a obtener el certificado de buenas prácticas de manufactura, sino para incluso dar una seguridad y confianza al cliente, al consumidor final.
En cuanto a lo control de plagas que ya les había mencionado, igual las principales plagas que pueden presentarse son roedores, moscas, cuando son incluso otro tipo de plantas que tenemos ventilación en el techo, ingresan lo que son los pájaros. Puede ser realizado por el personal siempre y cuando tenga una expertise y conocimiento, o si no, se puede contratar a un tercero que sean expertos en lo que son control de plagas. Entonces, a ellos pueden monitorear. Así no tengamos las plagas, es bueno contratar este tipo de servicios que ya ofrecen algunas empresas. Así no tengamos las plagas, ellos nos hacen el monitoreo y nos dan las sugerencias, que es cómo debemos mejorar en nuestra planta procesadora. Igual hay que utilizar la lista de químicos aprobados para ser utilizado en el control de plagas, analizar la tendencia del comportamiento de las plagas. Puede ser de que ingresó roedores, pero no encontramos el foco específico de dónde se pudo haber aparecido esta plaga. Entonces hay que hacer incluso, me acuerdo que me pasó a mí una planta alimenticia, cuando nosotros importábamos colágeno, que no sabíamos de dónde aparecía un ratón. Tuvimos que colocar incluso cámaras y se asomaban en la noche, y ha habido un agujero tan pequeñito en la cañería que ha sabido él asomar. Por más que nosotros verificábamos, asomaba siempre un ratón. Entonces, hay que ser muy meticulosos en este tipo de lo que son las plagas. El registro de limpiezas, igual al operario controlarle el registro de limpiezas, de sanitización. El procedimiento, bueno, cada uno de estos procedimientos hay que ser muy riguroso. El retiro del producto. Como ya les había indicado, se debe poner en práctica los sistemas que garanticen que los productos que no cumplan con lo establecido en las normas de seguridad alimentaria sean identificados, ubicados, retirados de los puntos de control. Tenemos el caso específico que esta imagen es una imagen de la localidad de Cotopaxi, en el cual hubo un problema con las leches. Entonces aquí hubo este problema y tuvieron que hacer el retiro de los productos. Entonces, en este caso, aquí incluso puede haber sanciones, y por eso es lo que se debe contar con una lista de contactos claves en el caso de retiro de productos, y que estos mantengan la seguridad del producto de los mismos ante una alerta pública. Muchas gracias, y para que venga el siguiente expositor, muchas gracias. Se le hizo esto de manera muy resumida, eh, para que sea de facilidad de entendimiento. Igual a continuación va a haber un ejemplo de caso en el cual mi compañero va a irles dando parámetros reales de caso, como pueden dar. Muchas gracias. Gracias, creo que no, algo pasó con el volumen, o algo pasó. Estimada Andrea, muchísimas gracias por su valioso tiempo en compartir este tema de la normativa alimentaria para el aseguramiento de la calidad. Son varios puntos en los cuales se ha abordado en este momento. Animamos en este momento a que nuestros participantes puedan formular las respectivas preguntas, dado que la normativa está justamente para cumplirse, pero siempre existen ciertos casos puntuales en los que podríamos estarlos tal vez abordando, y en esto es el preciso instante en el cual podemos formular las preguntas. Estimada Andrea, mientras nos van formulando las preguntas, ¿nos podría acompañar tal vez con alguna anécdota personal en la cual nos puede estar mencionando cuándo se ha aplicado o cuándo no se ha aplicado la normativa, por favor? Bueno, en mi caso personal, de acuerdo a mi experiencia, como ya les comenté incluso en la presentación, tuvimos el caso de un ratón.
por más seguimiento que le hacíamos, por más sanitización, siempre se aparecía el ratón en las noches, pero hay que tener un riguroso, pero riguroso, estricto control, ¿no? Incluso verificar esquinas debajo de las mesas que pueda haber, todo esto. Ese es un caso que me pasó. Adicionalmente, con los operarios, es bueno tenerles capacitados. A veces, en el caso personal también, han ingresado a veces a la planta o a la industria a trabajar, pero ellos sí les hace falta un poquito de capacitación y nosotros pensamos de que igual tienen los conocimientos, y no es así. Apenas ingresa el personal, es bueno coger y capacitarles qué significa, dónde deben tener incluso guardados los productos. Ajá, entonces, ese es el caso personal que a mí me ha pasado. También me ha pasado de que uno solamente poniendo el control de lo que es temperatura y humedad relativa, eh, uno cree que solamente poniendo una sola ubicación ya está controlada la humedad y la humedad relativa, y no es así. Hay que poner en diferentes puntos el control del medidor de temperatura y humedad relativa, y va variando dependiendo de la zona donde esté. Y también con eso podemos hacer un control intermedio y decir, bueno, más o menos manejamos a esta temperatura y puede pasar esto. O teniendo esta temperatura tan alta, puede haber la propagación de microorganismos. Entonces puede pasar. Incluso nosotros podemos comprobar en nuestra propia casa. Podemos dejar unas verduras a la intemperie y ya están apareciendo moscos, hongos y todo eso. Entonces, prácticamente es algo tan valioso el poder aprender esto, ¿no? Y uno incluso se hace estricto en cada uno de estos parámetros. Eso es todo en cuanto puedo decir, y muchas gracias. Cualquier pregunta será bienvenida. Muchas gracias, estimada Andrea, por su valioso tiempo en estar compartiendo esta presentación. También en este momento nos han dejado una pequeña pregunta en nuestro chat de WhatsApp con respecto a la normativa, precisamente, ¿qué tan difícil se le puede estar haciendo para un emprendedor aplicarla a esta normativa, dado que normalmente empezamos haciendo productos tradicionales? Sí, comprendo, y de hecho me ha pasado, me han consultado esto bastante. Prácticamente cuando son empresas artesanales o microempresas, hay que ir iniciando de poco, entonces no tenemos tanta herramienta, todo eso, pero podemos dialogar, ir investigando, tratar de cumplir todos los parámetros, al menos los exigidos, ¿no? Y uno mismo, incluso aquí les digo yo los parámetros que conste un procedimiento que nomás debe contener y todo. Para una empresa pequeña hay que ir implementando poco a poco. No puedo decir, en 2 semanas ustedes ya podrán incluso calificarse. En una planta pequeña, cuando son artesanos, lo más recomendable, bajo mi perspectiva, si es que van a hacer productos que van a obtener la notificación sanitaria primero, incluso obtener la notificación sanitaria. Por el momento, las BPMs no son obligadas. Entonces, como no son obligadas, podemos ir cumpliendo poco a poco, porque quién sabe, de aquí a unos 5 años o 3 años puede esta luego ser obligada, y luego ahí sí hasta los artesanos, las empresas artesanas o microempresas deben ser estas ya igual, seguir el mismo lineamiento, al menos de obtener una BPM. Entonces, como son tan pequeñas, ir iniciando poco a poco. Como les comento, todavía las BPMs no son obligadas, pero podríamos ir cumpliendo por nuestra propia parte los procedimientos instructivos, registros, y luego poco a poco ir creciendo. Entonces, esa es mi sugerencia, irle haciendo paso a paso y hasta luego ser grandes. Ajá, esa es mi sugerencia. Muchas gracias.
Gracias también por la respuesta, estimada Andrea. Denise Pincay nos realiza la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes. Felicidades por la ponencia. Mi pregunta sería, ¿para restaurantes se aplicaría el mismo tipo de normativa o existe alguna variación en requerimientos? Gracias. Ya. Para lo que son restaurantes, hay que cumplir lo que es el permiso de funcionamiento. Aquí no son plantas procesadoras, aquí hay que cumplir diferente. Aquí hay un link en el cual usted ingresa a través de la página de la ARSA y hay un link donde usted dice, quiero obtener el permiso de funcionamiento para lo que es restaurante. Aquí se llama permiso de funcionamiento para restaurante. Hay ciertos, aquí cabe recalcar, hay ciertos restaurantes que sí obtienen la certificación de BPMs, pero igual, no es obligatorio, pero sí es obligatorio el permiso de funcionamiento, el permiso del municipio sí es obligatorio, pero las BPMs no es obligatorio para lo que son restaurantes. Gracias. No sé si quedó claro. Sí, mi estimada Andrea, muchas gracias. Esperamos que nuestro participante haya podido quedar satisfecha con la respuesta que usted ha entregado en este momento. Y como no, así como una parte que usted también hacía mención dentro de los bares de institutos, ¿no? En esta parte de aquí, ¿cómo podríamos estar o por lo menos considerando que los niños o los estudiantes que en este momento están ya ingresando al ciclo académico este nuevo 2023-2024 puedan estar ingiriendo o alimentándose de una correcta forma, por lo menos, y que se puede estar asegurando que son productos con la respectiva asepsia? Ya. Si es que yo soy un padre de familia o yo soy un profesor de la institución, de un bar escolar, lo que primero debo hacer es primero inspeccionar cómo están realizando los productos, cómo se están elaborando, que van a consumir, ¿no? Y si es que este personal solamente consultar, así como docente o como padre de familia, para asegurarnos lo que es lo del niño. De ahí, como les había mencionado, sí es necesario de que obtengan el permiso de funcionamiento, pero cumplir siempre la sanitización y no solamente por eso, sino que también por la parte, lo que es legal, porque puede ser incluso sancionado. ¿Saben qué? Este lugar, este bar escolar afectó a mi hijo o al consumidor tal. Entonces, prácticamente es la imagen también, ¿no? Que hay que manejarse. Entonces, con lo que son bares escolares, pero si es que yo soy un docente y este bar escolar se encuentra dentro de mi institución, sí sería bueno hacer una inspección, conversar con el dueño y llegar a un acuerdo, ¿no? De que, ¿saben qué? Yo quiero que mis estudiantes estén protegidos o yo como madre de familia hablar con un docente para que pueda ser verificada el control de asepsia y no cuidar de los alimentos y tener una garantía tanto para el estudiante. Gracias por la respuesta, estimada Andrea. También nos han dejado la siguiente pregunta Alejandro Merino en nuestro chat de Zoom, donde nos menciona, en una procesadora de cereales, ¿cómo se controlan las plagas en los granos y harinas? Ya. Aquí va desde la entrada, desde el inicio, aquí todo lo es un proceso, ¿no? Aquí hay que verificar en la entrada, también verificar, aquí es infraestructura. Aquí más lo que se maneja es infraestructura. Aquí tenemos que estar bien atentos en lo que son puertas, ventanas, porque puede haber roedores, pájaros, eh, ya incluso puede haber lo que son los gorgojos en ciertas plantas de lo que son granos también, pero aquí más es infraestructura, porque incluso cuando son gorgojos, eso es otro tipo de estudio, que eso incluso hacen los ingenieros agrónomos, el control de gorgojos. Entonces aquí es más infraestructura para evitar este tipo de plagas que vienen a ser los pájaros, los roedores, incluso perros, gatos, pero esto más he visto que pasa son las empresas de balanceados. Entonces aquí es más infraestructura. Aquí tenemos que ser igual cautelosos. Generalmente, que sí he visto, sí ingresan, por más de que toca ver, incluso poner las mallas antipájaros y todo. Ajá.
Entonces aquí es más infraestructura. Muchas gracias, estimada Andrea. Dentro de esta parte de la normativa alimentaria, eh, ¿dónde se ha visto tal vez en aspectos en los que se pueda considerar de cierta forma un vacío legal? ¿O qué consideraría usted en la cual la normativa no es clara o tal vez hay una parte en la cual debería ser más específica? De hecho, bueno, yo voy a ser bien sincera, de hecho, ahora la normativa está mucho más clara. Se puede ver incluso de que ya hay capacitaciones por parte de la ARSA, por parte del Ministerio de Producción, que son súper abiertos. Hay este tipo de capacitaciones capacitaciones leves que otorga este tipo de charlas. Yo no le he visto un vacío de que se va. Lo que sí he visto son los cambios de la normativa. Y ahorita le veo yo un poquito de vacío es con lo que respecta a lo que son productos a base de cannabis. Eh, ya que aquí dicen que aparte de que yo tengo que registrar o no puedo yo ponerle un paquete con notificación sanitaria, buenas prácticas de manufactura. Simplemente que ahora dicen, incluso yo le veo un poquito más complicado de que hay que registrarle y aparte de eso ingresar los papeles en la BUE y también me parece que hay que ingresarlos directamente ante la ARSA. Entonces, yo le encuentro ahí, pero de ahí lo demás se está sociabilizando bastante con el Ministerio de la Producción y el ARSA. Igual, esta nueva normativa, antes se utilizaba la 057 y ahora se está utilizando la 016, que está establecida desde el año 2022, pero no es actualmente ya. Entonces, todos estamos ahora en aprendizaje. Entonces, es lo que no le encuentro, o sea, no le encuentro yo qué tan difícil sea. A lo menos lo que es la certificación de buenas prácticas de manufactura es mucho más sencilla que una ISO 22000 o que una BRC, entonces son esas otras un poquito más complicadas, pero aquí lo que más habla es la parte de procedimientos, higienización y la normativa igual pueden leerla. Eso está en la página del ARSA, en el anexo 1. No recuerdo bien las páginas, pero ahí pueden irle familiarizándose igual. Si es que son pequeños emprendedores, irse familiarizando igual poco a poco hasta llegar a ser grandes. Muchas gracias, querida Andrea, por esa explicación. También no tenemos más preguntas, de hecho, solamente que pedirle de favor si nos puede acompañar con un mensaje final para todos nuestros participantes en los cuales le estamos escuchando en esta tarde, por favor. Bueno, mi mensaje es de que no dejen de aprender, también de que cuando vayamos a consumir un alimento, lo veamos de que sea un producto seguro. eh, Cuando son incluso frutas o vegetales, igual tratemos de siempre ser lo más asépticos posibles para evitar enfermedades. Entonces, eso y que nunca dejemos de aprender. Muchas gracias. El agradecimiento es nuestro, estimada Andrea, por ese valioso tiempo que se ha tomado el día de hoy. Y de esta manera la estamos despidiendo. Esperamos poder contar con su presencia en futuras ocasiones. Que tenga una muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias.